una inundación, un cortocircuito, un rayo, un accidente de carro o de aviación que casualmente afecte el hotel, en el cual resulten con daños los bienes del huésped o la persona de los huéspedes. Entonces el límite es para el equipaje, un mes de alojamiento, el equivalente a un mes de alojamiento, y para las personas, un año de alojamiento. Ese es el límite que establece el artículo 867 para la responsabilidad que el hotelero tiene que asumir en favor de sus clientes. El artículo 868 dice objetos de valor. Vamos a ver si están conectados alumnos para la clase. Si no, va a quedar grabada y la vamos a publicar en Google Classroom. Vamos a ver si están viendo el video. Muy bien. Excelente. El artículo 868. Vamos a poner aquí y me dicen si se ve la pantalla. Contrato de hospedaje. Objetos de valor. Los huéspedes tendrán derecho a entregar a los hoteleros dinero y objetos de valor para su guarda en concepto de depósito. El hotelero podrá negarse a recibirlos cuando sean de excesivo valor en relación con la importancia del establecimiento o de un volumen desproporcionado a la capacidad de los locales. Como les decía hace un rato, pues es para hospedarse, no es para almacenar mercancías de mucho valor o de mucho tamaño, de mucho volumen. Entonces eso, pues si yo quiero almacenar mercadería para un almacén o lo que fuera, o compras excesivas que he hecho, tengo que contratar una bodega. Lo que sea de equipaje, objetos de uso personal y algunas compras que hagan los viajeros durante su turismo, está bien, pero y alguna cantidad de dinero que le puedan depositar en la caja de recepción. Normalmente los hoteles lo que hacen es que ponen a disposición del huésped una caja fuerte en la habitación para evitarse el riesgo después de que les están entregando valores excesivos y demás. Y se pueden negar si les están entregando una cantidad desproporcionada con la importancia del establecimiento. Digamos, se podrán recibir 5, ahora habla la ley de lavado de dinero que hasta $10,000 pueden tener las personas en su poder sin que tengan que reportarlo y sin tener problemas para demostrar el origen de esos fondos. Pero si yo quiero depositarle 50,000 quetzales al hotelero, el hotelero me va a decir, mire, esa cantidad no se la recibo. Le voy a recibir $2,000, $3,000, que es lo razonable, lo que va con la importancia de mi establecimiento. Y la responsabilidad del hotelero por los objetos que reciba será la del depositario. Ya vimos cuando hablamos del contrato de las responsabilidades del depositario, ¿verdad? Cuando vimos esa parte de cuáles son las responsabilidades del depositario, tiene una responsabilidad de conservar las cosas y devolverlas, y si no, incurre en apropiación o retención indebida, más bien, ¿verdad? Retención indebida. Y vimos los auxiliares del juez, cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el depositario. Nombrado por el juez, y esto se aplica supletoriamente aquí en esta parte, que la responsabilidad del hotelero por los objetos o valores que reciba será la del depositario. Y el hotelero no se exime de la responsabilidad, dice el artículo 869, que le imponen los artículos precedentes, aun cuando por medio de los reglamentos, avisos o carteles anuncie que no responde de los efectos introducidos en el establecimiento, salvo que dicha exención resultare por pacto en contrario con el huésped. No un letrero que diga no respondemos por objetos olvidados o no respondemos por valores o bienes que estén en el establecimiento no es suficiente para exonerar al hotelero de responsabilidad, salvo que expresamente en el contrato de hospedaje diga, mire, y que el huésped haya afirmado que no puede dejar objetos de valor en la habitación o en el hotel. Retención de equipaje, ya habíamos visto cuando vimos los derechos de retención, que este es un caso específico, el 870, en donde el hotelero puede retener el equipaje del huésped mientras no se le haya pagado el importe del hospedaje. A ese efecto podrán ser retenidos por el hotelero mientras no se le pague lo que el huésped adeuda. Y el contrato de hospedaje termina por el transcurso del plazo convenido.
En defecto de convenio, el huésped podrá denunciar el contrato antes de las 15 horas del día de su salida. Este es un caso interesante porque uno normalmente reserva, digamos, 3 días de habitación, una semana de habitación, etc. Y los hoteleros necesitan muchas veces que el huésped salga, aunque se quiera quedar, porque ellos ya han comprometido la habitación con otro huésped. Y entonces es importante que se respeten los plazos, ¿verdad? Y entonces, por el transcurso del plazo convenido, usted reservó una semana de habitación, al día 8 se tiene que retirar. Y lo puede hacer antes, solo que tiene que avisar antes de las 15 horas y debe retirarse y denunciar el contrato de hospedaje antes de las 15 horas del día de su salida. Ese es el famoso check-out, ¿verdad? Normalmente el check-out en nuestros países es a las 11, 12 del día, ¿verdad? Pero aquí puede usted hasta las 3 de la tarde del día en que sale, puede denunciar el contrato, puede decir ya no me quedo más. Pero si lo hace después de las 15 horas, pues tendrá que pagar esa siguiente noche porque el hotelero ya no pudo entregar esa habitación a un huésped distinto. 2, por violación de los pactos y reglamentos que lo regulen. Normalmente eso se refiere a que el huésped debe guardar una conducta decorosa, ordenada, no molestar a los demás huéspedes, no consumir bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancia que sea prohibida. Y también por cometer el huésped falta a la moral o hacer escándalos que perturben a los demás huéspedes, por ausencia del huésped de más de 72 horas sin dejar aviso o advertencia. Se retira del hotel y no llega, pese a que está reservada la habitación. Se puede dar por concluido el contrato, por falta de pago en la forma convenida y por las demás causas que se convengan en el contrato de hospedaje. Y para extraer el equipaje, el hotelero podrá extraer de las habitaciones del huésped, terminado el contrato, el equipaje y los efectos personales de este mediante inventario que formulará con intervención de al menos de 2 testigos que no sean dependientes suyos. Los baúles, maletas y otros objetos que se encontraren cerrados se conservarán en ese estado. O sea, no se puede abrir el equipaje. Se saca la valija, se saca el baúl, se saca la caja que tenga el huésped y se les pondrán los sellos que firmarán los testigos. O sea, se saca el equipaje sellado. Si 30 días después el huésped no liquidara su cuenta, porque se le retuvo o se le retiraron de la habitación sus equipajes porque ya no pagó o ya no se presentó, el hotelero podrá vender los bienes mediante notario. Del precio que se obtenga se cubrirán los gastos de la venta, se entregará al hotelero una cantidad igual al importe de su cuenta y el saldo se depositará en una institución bancaria. Transcurridos 5 años sin que el huésped reclame el saldo depositado, este se pondrá a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces es una especie de solución porque lo que pasa con el huésped es que muchas veces es un extranjero. Dejó su equipaje ahí y se desapareció. Entonces el hotelero no puede comenzar a hacer un juicio de desahucio o lo que fuera. Entonces lo que tiene que hacer es retirar el equipaje con 2 testigos que no sean empleados suyos, sellar el equipaje y si 30 días después no aparece, el hotelero puede vender el equipaje. Con el importe del equipaje, de lo que se logre obtener de la venta del equipaje, se le paga primero los gastos de la venta al notario y los gastos que hayan generado la venta. Se le entregará al hotelero una cantidad igual al importe de su adeudo, ¿verdad? De lo que se le debe de equipaje, de hospedaje. Y el saldo, si lo hubiere, se le entregará a disposición de la Universidad de San Carlos, después de 5 años, ¿verdad? Después de 5 años, y lo que se queda algo, se queda a favor del huésped en una institución bancaria. Y si no aparece, a los 5 años se le entrega a la Universidad de San Carlos. Artículo 873, que este era el que les decía yo, desocupación inmediata. Si terminado el contrato de hospedaje por cualquier circunstancia, el huésped se negare a desocupar la habitación o a retirarse del establecimiento, el hotelero podrá solicitar el auxilio inmediato de la autoridad para lograr la desocupación de la habitación sin ningún otro trámite. Aquí porque, como les decía, y muchas veces ocurre, uno hace una reservación por una semana o por 3 días y después dicen me quiero quedar más días. Esa opción del hotelero, decirle mire, le puedo atender otros días más con la habitación, le puedo poner a su disposición la habitación otros días más, o no, porque yo tengo otros huéspedes y se tiene que retirar del hotel. Y si no se retira voluntariamente, se puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para que retire al huésped y al equipaje
del hotel. Y con eso terminamos el contrato de hospedaje. Y vamos a entrar al contrato fascinante mundo del seguro. Permítame un segundito, voy a ver si hay personas viendo y si hay alguna pregunta. Vamos a ver. No hay preguntas, ¿verdad? No veo que haya preguntas. Ahí está don Carlos Pérez. Sí, Beliga, qué bueno que se ven. Hey, Bernera, estás viendo el video. Bernera is looking the video. Ok, perfecto. Pues el contrato de hospedaje no merita mayor explicación, pero vamos a entrar al del contrato de seguro, que ese sí es un contrato fascinante. ¿Cómo comienza el contrato de seguro? Y va a parecer un poquito simplista la explicación, pero el contrato de seguro, vamos a conseguir una almohadilla por aquí. El contrato de seguro se origina con el comercio, obviamente. En los tiempos antiguos, los comerciantes comienzan a hacer travesías por mar y van a lugares lejanos a traer productos. Y entonces hay accidentes, hay siniestros, hay inundaciones, hay piratería, hay un montón de riesgos que los comerciantes comienzan a resentir. Y entonces organizan, y esto es, como les digo, es un poco trivial el ejemplo, pero organizan una especie de cuchubal o de club. Y este club y el contrato de préstamo a la gruesa, que es el primero que se tiene como antecedente del contrato de seguro, es que varias personas como que aportaban bienes y servicios o capital para que un comerciante fuera a traer mercancía a una tierra lejana. Y se arriesgaban a que algo pudiera pasar en el camino y la mercadería no llegara a su destino. Como les digo, un incendio, una inundación, un naufragio, piratería, motín de los marineros, guerras, etc. Y entonces ahí se obligaban a contribuir con el costo de la travesía para entre todos los que hacían este tipo de expediciones. Básicamente, si ponemos la figura del cuchubal, es como que cada vez que salía una embarcación tenía que dar una cantidad a un club. Y este club le cobraba a todos los marineros, a todas las empresas que se dedicaban al comercio, una cantidad por cada viaje que hacían, con el objeto de que ese dinero con base a un principio de solidaridad, se distribuyera o se le entregara a la persona o al comerciante que hubiera tenido un siniestro en sus actividades, ¿verdad? Entonces, desde tiempos antiguos se comienza a hacer este club de riesgos, en donde las personas aportan una cantidad cada vez que sacan un viaje, y ese dinero que se va haciendo un fondo para apoyar a aquellas personas que han sufrido algún siniestro. Entonces, el contrato de seguro realmente lo que está hablando es que hay riesgos que no podemos evitar. Tratamos de evitarlos. Tratamos de evitar el robo, el incendio, tratamos de prevenir terremotos, inundaciones, etc. Pero el riesgo siempre va a estar existiendo. Y esos riesgos se convierten en lo que se llama siniestro. Entonces, básicamente, el contrato de seguro en lo que consiste es que se acuerda con una persona llamada asegurador que asuma los riesgos de una persona llamada asegurado,
a cambio de una cantidad que se llama prima. Ese es básicamente el concepto del contrato de seguro. Una compañía que se llama asegurador, que en Guatemala tiene que estar autorizada por las autoridades del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Seguros, tiene que estar autorizada como tal, como empresa aseguradora, y está autorizada para que los asegurados les propongan o que acepten que los asegurados les trasladen sus riesgos. No que no se van a morir, no que no se van a enfermar, no que no va a haber un incendio, no que va a haber un robo, sino que en caso de que ocurra un riesgo que se convierta en un siniestro, y eso tiene un valor económico. Entonces la aseguradora acuerda indemnizar hasta la cantidad asegurada la ocurrencia o los efectos económicos del siniestro. Ese es el concepto de contrato de seguro. Pero tal vez se los puedo decir en una forma que tal vez no me entienden tanto como que es lo que dice el Código de Comercio en el artículo 874. Y veo que tengo entre el público inclusive a personas que se dedican de lleno al negocio del seguro. Entonces, pues qué bueno, porque creo que eso ayuda. Artículo 874. Contrato de seguro. Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato. Y el asegurado, o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. Entonces, el asegurador asume la obligación de cancelar por el daño o dar una suma al ocurrir la eventualidad que se llama riesgo prevista en el contrato. Al ocurrir el riesgo, al ocurrir esa eventualidad. Y el tomador del seguro, que es el asegurado, el que contrata o compra el seguro, en inglés dicen buy insurance, aquí dice se contrata el seguro, se obliga a pagarle al asegurador la prima correspondiente. Esto no es un contrato al azar, o es un contrato de una apuesta, pareciera, ¿verdad? Pero no. Detrás del contrato de seguro y detrás de las compañías aseguradoras hay toda una ciencia y se basa en la ley de los grandes números, se basa en unas matemáticas y más que en matemáticas se basa en estadísticas. ¿Cuántos vehículos se han robado durante los años pasados en Guatemala? ¿Y cuál ha sido el valor que han tenido que pagar las aseguradoras por los vehículos robados, chocados, accidentados o los accidentes de tránsito ocurridos en el pasado en Guatemala? Y entonces se puede calcular con bastante probabilidad estadística, es la ley de los grandes números, cuál es la probabilidad de que ese riesgo ocurra. Y entonces esto se basa en estudios actuariales, que es la ciencia económica matemática que habla de la estadística del pasado. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de la tasa de cambio y de la tasa de interés, hablamos del promedio ponderado? Y eso es parte de las leyes de la estadística. Se va como tomando en cuenta cuál es la historia de los siniestros, de la siniestralidad de determinada rama, vida, salud, accidentes, vehículos, terremoto, etc. Y obviamente no se puede prevenir, aunque se deben de tomar las medidas necesarias según los contratos de seguro para evitar la ocurrencia de los riesgos. Pero en todo caso, el compromiso que está tomando la compañía aseguradora es que está asumiendo, como dice el contrato, la obligación de pagar un daño que ha sufrido el asegurado o tomador del seguro al ocurrir la eventualidad prevista en el contrato de seguro, en la póliza. Y esa eventualidad es precisamente el riesgo cubierto y que se convirtió en siniestro. Entonces, en ese momento, la aseguradora debe pagar el valor convenido, el daño causado y que ha sufrido el asegurado. Es decir, no puedo evitar que me voy a morir, pero sí puedo
contratar con una compañía que en el momento en que yo me muera le paguen una suma de dinero a mis beneficiarios. Ese es el compromiso de la aseguradora. O no puedo evitar que me roben en mi establecimiento comercial. Pero el día que me roben, yo tengo la cobertura de que tengo mi mercadería asegurada hasta por un valor determinado. Y entonces la aseguradora me va a mí a resarcir el monto que yo perdí. Ese es el contrato. ¿Qué me cuesta eso? Pues conforme a la ley de los grandes números, conforme a la ley de los estudios actuariales, se calcula qué porcentaje o cuántos centavos de cada dólar o de cada quetzal tengo que pagar yo para adquirir esa cobertura, y eso es lo que se llama prima, o en inglés premium, ¿verdad? Que es lo que se tiene que pagar. Y aquí están las definiciones en el artículo 875. Para los efectos de este código se considera asegurador la sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros que asume los riesgos especificados en el contrato de seguros. Es muy importante ver qué riesgos se cubren y qué riesgos están excluidos. Vamos a ver un poquito más adelante todo eso. Persona determinado o determinable y que traslada los riesgos al asegurador. Yo puedo contratar el seguro para mí, para mi carro, o puedo contratar el seguro para la mercadería que voy a transportar como porteador, como transportista, que mis clientes me van a llevar ahí y que la van a ir a llevar o puedo contratar un seguro para cubrir los accidentes que puedan sufrir los huéspedes de mi hotel o los clientes de mi establecimiento o los pacientes que voy a tratar como médico. Entonces yo soy el contratante o el solicitante, pero no es a favor mío, sino que yo contrato por cuenta propia o por la de un tercero determinable o determinado. Yo puedo decir, voy a asegurarme contra los riesgos de accidentes que ocurren en mi parque de diversiones. Si ocurre el riesgo de que ocurra un accidente en el parque de diversiones, se lo traslado hasta una cantidad dada a la aseguradora y ella asume la obligación de pagar la consecuencia económica de ese riesgo, cuando se ocurre un siniestro, hasta un monto determinado que yo he contratado por una prima específica que está convenida de mutuo acuerdo en el contrato. El asegurado es la persona interesada en la traslación de los riesgos, ¿verdad? Como les digo, yo no puedo evitar que me voy a morir, pero sí puedo decir, bueno, si yo me muero, ¿qué va a pasar con las personas que dependen económicamente de mí? Entonces yo quiero contratar un seguro por una suma determinada a cambio de una prima que tengo que pagar, y la aseguradora está de acuerdo en cubrir ese riesgo y que en el caso de muerte va a pagar una cantidad previamente convenida. No es una cantidad, como les repito, establecida al azar o una apuesta. Este señor se ve bien, no se ve bien, se va a morir, no se va a morir. Se basa en probabilidades estadísticas. La ley, los estudios actuariales, cuando se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una empresa también de seguros, solo que es nacional y obligatoria, ellos hacen estudios y saben y van actualizando los estudios mediante estudios actuariales. Y saben cuál es la probabilidad de que ocurran, cuál es el costo de que va a ocurrir un siniestro, cuánto va a ser el costo de los siniestros. Entonces ellos distribuyen su cobertura y dicen, bueno, los patronos y los trabajadores tienen que pagar esta contribución al régimen de seguridad social. De la misma manera, las compañías privadas calculan cuál es la probabilidad de que ocurran los riesgos, cuál es el monto de los riesgos que pueden ocurrir, y entonces tienen que calcular cuánto es la prima que tienen que cobrar para cada diferente ramo. Los ramos son vida, daños, vehículos, salud, etc. El beneficiario es la persona que ha de percibir en caso de siniestro el producto del seguro. Si yo aseguro mi carro y está en un crédito mobiliario con garantía mobiliaria porque lo debo al banco, a lo mejor yo voy a ser el contratante del seguro porque yo quiero que en el momento en que me roben el carro o que tenga un accidente, la compañía aseguradora pague el valor del residual del vehículo, el valor que tenga el vehículo cuando ocurre el siniestro.
pero a lo mejor el beneficiario va a ser el banco que me prestó el dinero o la financiera que me financió el préstamo para el vehículo, porque todavía lo debo. Entonces no tienen necesariamente que coincidir el beneficiario con el asegurado. Y la prima, como ya les he dicho varias veces, es la retribución o precio del seguro. Y hay un principio muy importante aquí en el artículo 885. El seguro no es lucrativo. Yo no busco un ánimo de lucro cuando yo traslado un riesgo. Si yo traslado un riesgo porque voy a ganar si ese riesgo ocurre, estamos equivocando el contrato de seguro. Y entonces yo lo que tengo que hacer es, y la compañía aseguradora lo sabe y se toma todas las precauciones al respecto, que no lucre el asegurado con el riesgo. Si el carro vale, cuando lo compró, vale 100,000 quetzales, pero cuando ocurre el accidente o el robo o la pérdida total del vehículo, ya se depreció y vale 50,000 quetzales, lo máximo que me va a pagar la compañía aseguradora es el valor actual que tiene el vehículo en el momento de que ocurre el siniestro. Igual con una casa, igual con una mercadería. Yo aseguro mi mercadería en $1,000,000, pero se quema y se quema mi bodega y el seguro establece que en la bodega había $100,000. Entonces lo más que me van a pagar es hasta $100,000. Y todavía las compañías de seguros toman la precaución de que parte del riesgo, parte de la pérdida patrimonial derivada del siniestro, lo tiene que asumir generalmente el asegurado. ¿Para qué? Para que no sea negocio para el asegurado tener una ganancia o quiero vender mi carro y no lo logro vender, entonces mejor lo voy a tirar al puente Belice y ahí que se despedace y entonces que me paguen el seguro. No, primero me van a pagar el riesgo, el valor real del carro en el momento del siniestro. Y después me van a decir, mire, los primeros 10%, o sea, los primeros 5,000 de la pérdida, usted los tiene que asumir. Es su deducible. Esto no se lo vamos a pagar, los primeros 5,000. O los primeros 5,000 o 2,000 o 3,000 de la operación o de la medicina o del tratamiento médico que usted tuvo que tener, los primeros 2,000 son suyos. O los primeros 20,000, depende del monto del contrato, ¿verdad? Un porcentaje de la pérdida la asume, la tiene que pagar o que sufragar el asegurado, precisamente porque el seguro no es deducible, no es lucrativo. Hay una excepción, que la vamos a ver en su momento, que se refiere al contrato de vida. Ahí, en el contrato de vida, no podemos decir, esta persona se aseguró por 1,000,000 de quetzales y realmente ya era una persona mayor y ganaba 5,000 mensuales, entonces iba a vivir 10 años, entonces lo más que le vamos a pagar son 5,000 por 12, por 10 años, y voy a hacer ese tipo de cálculo. No, el contrato de seguro de vida lo que dice es que usted pacta con la aseguradora una cantidad que la aseguradora le va a entregar a sus deudos, a sus beneficiarios, mejor dicho, en el momento en que ocurra la muerte. Pero ahí sí no hay una forma de calcular. La única obligación, que la vamos a ver más adelante, es que usted va a tener que contratar o que avisarle a la compañía aseguradora que está contratando este otro seguro y este otro seguro de vida y este otro seguro de vida para que las compañías estén enteradas y que puedan decir en un momento dado, darse cuenta que la persona está asegurándose por cantidades demasiado altas y que, digamos, tiene que ponerle atención a esa situación, ¿verdad? Pero no hay límite, no hay cálculo, tampoco no se puede calcular, bueno, la vida de la persona valía tanto, ¿verdad? Sino que ahí el contrato sí se cumple pagando la indemnización convenida en el caso de ocurrir el siniestro. No puede constituir entonces el seguro una fuente de enriquecimiento para el asegurado. Cuando las compañías detectan que hay algún tipo de ganancia, de lucro, etc., son muy cuidadosas con ese tema porque obviamente no van a pagar a un seguro en donde la persona lo que está es obteniendo un lucro, ¿verdad? Cobertura.
El asegurador puede tomar sobre sí todos o algunos de los riesgos a que está expuesta la cosa asegurada. No estando expresamente limitada el seguro a determinados riesgos, el asegurador responde de todos salvo las excepciones legales. Entonces el asegurador puede decir, miren, esta propiedad, esta casa, está sujeta a riesgo de inundación, está sujeta a riesgo de incendio, de caída de naves aéreas, de terremoto, de explosión o caída de naves aéreas. Yo voy a asegurar ese inmueble contra todos los riesgos, pero por inundación sí no se lo aseguro, porque está en una zona en donde es muy fácil que pueda haber inundaciones, o ya ha habido inundaciones en el pasado. Está a la orilla del canal de Chiquimulía, en el área del Liquín, ahí el mar se llevó unos chalets, etc. Ese riesgo yo no lo voy a asegurar, ¿verdad? Puedo asegurarlo contra terremoto, contra caída de naves aéreas, contra incendio, etc. Pero contra inundación ese riesgo no está incluido, ¿verdad? No tiene obligación de tomar para sí todos o algunos de los riesgos a que está expuesta la cosa asegurada, ¿verdad? Y entonces el contrato se documenta mediante una póliza. Y el contenido de la póliza está en el artículo 887. El asegurador estará obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener. ¿Se recuerdan de los contratos mediante formularios y mediante pólizas que vimos en el artículo 670, me parece, por ahí, de las primeras clases? Dice: contratos mediante formularios y contratos mediante pólizas. Artículos 672 y 673. Recordemos esas normas para poder ahora, regresemos a esas partes cuando estemos estudiando el seguro para recordar las normas relacionadas con los contratos mediante formularios y específicamente mediante pólizas. Contenido de la póliza. La póliza debe contener el lugar y fecha en que se emite, los nombres y domicilios del asegurador y asegurado y la expresión en su caso de que si el seguro se contrata por cuenta de un tercero. Yo puedo asegurar la casa de mi vecino, por decir algo, porque mi vecino me debe dinero, o porque si la casa de mi vecino se destruye, yo no quiero que mi barrio se arruine, yo quiero que a él le repongan su casa. Entonces yo puedo asegurar una propiedad que no es mía, o la mercadería que voy a transportar en mi compañía de transportes, o aseguro los vehículos de mis deudores. Yo les presto dinero a mis deudores para comprar su carro, y puede ser que yo les exija que ellos lo tengan asegurado, pero si no, yo digo, yo voy a asegurar. Si ellos no lo hacen, incumplen el contrato o lo que fuera, o puedo yo pactar, bueno, yo voy a asegurarle incluyo que si algo le pasa a su vehículo, yo lo aseguro, pero obviamente yo me voy a poner de beneficiario, porque hasta el monto de la deuda que tienen sobre el vehículo, yo quiero estar asegurado por esa cantidad. El vehículo no es mío, pero el riesgo de que el carro se pierda, desaparezca, tenga un accidente o lo que fuera, sí va a afectar mi garantía mobiliaria. Entonces yo estoy asegurando los carros de mis clientes para que si pasa algo yo pueda recuperar el monto del préstamo. Inclusive hay tarjetas de crédito que tienen seguro de vida. Cuando se muere el tarjetaviente, incluye que queda saldado. El seguro consiste en que queda saldado el monto que deba en el momento del fallecimiento del tarjetaviente, ¿verdad? Entonces se asegura la vida de mis tarjetavientes como empresa emisora de tarjeta de crédito, para que si fallece, pues yo no tenga que irle a cobrar a los deudos, sino que la compañía de seguros me paga el saldo que tiene el tarjetaviente en la tarjeta de crédito. La designación de la persona o de la cosa asegurada. ¿Qué estoy asegurando? La vida de esta persona, la salud de esta persona, de mi personal. Yo puedo contratar un seguro de médico o de vida para mis empleados. Es un seguro colectivo, en donde las personas que estén en mi planilla están aseguradas hasta por determinada cantidad o contra determinadas enfermedades o gastos médicos, seguro de gastos médicos, ¿verdad? Entonces yo estoy contratando, pero no soy yo el asegurado, sino el asegurado es el personal o los vehículos de los clientes, de los deudores, o la mercadería de los clientes,
etcétera. En la autopista esta Marnos estaban asegurados cuando uno compraba y pagaba sus 15 quetzales o 12 quetzales de peaje. Cualquier accidente que ocurriera ahí adentro estaba cubierto por una póliza de seguro emitida únicamente y tenía vigencia durante el trayecto por la autopista Palín-Escuintla. La naturaleza de los riesgos cubiertos. Cubre incendio, terremoto, enfermedades, qué enfermedades, ¿verdad? Que está excluido. A veces hay situaciones en donde las personas ya tienen alguna enfermedad preexistente, entonces esas enfermedades se excluyen de la cobertura de seguro, ¿verdad? El plazo de vigencia del contrato con indicación del momento en que se inicia y aquel en que termina. Este es muy importante porque la prima normalmente se calcula por periodos anuales y cubre de las 0 horas de un día a las 12 horas de tal otro día, ¿verdad? Normalmente de un año. Puedo contratar del 1 de enero al 31 de diciembre a las 12 de la noche o la fecha en que acuerden las partes. Pero es importante porque es el tiempo que yo cobro. Hay seguros de viaje. Yo puedo comprar un seguro para que me cubra cualquier incidencia que tenga durante un viaje de 15 días. Pues desde que se inicia hasta que termine el viaje es la cobertura. Y terminado el viaje se termina la cobertura de seguro, ¿verdad? Pero está cubierto por si me enfermo, por si me muero, por si pierdo el equipaje. Tengo un seguro de viaje que cubre esos riesgos. O hay seguros que cubren, por ejemplo, cancelaciones o atrasos o que tengo que cambiar de pasaje y eso puede estar cubierto por una póliza de seguro específica para esos riesgos. El plazo de la vigencia con indicación del momento. La suma asegurada, eso es muy importante también. El límite de la suma asegurada. Este carro está asegurado hasta por 100,000 quetzales. La vida está asegurada hasta por 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? La casa está asegurada hasta por $500,000 de quetzales o 3 millones de quetzales, dependiendo, o el edificio, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cómo es que va aplicando esas normas a la hora de que ocurren los siniestros y que hay contrato por valor menor o valor mayor a la suma real del bien que estoy asegurando. A lo mejor mi carro vale 50,000 y yo lo tengo asegurado en 100,000. No me van a pagar 100,000 si mi carro ya vale 50,000 en el momento del siniestro, ¿verdad? Pero sí hay normas que vamos a irlas viendo cómo se aplican. La prima o cuota del seguro y su forma de pago. La prima es la cantidad que el asegurado tiene que pagar a la aseguradora y normalmente puede ser anual o mensual o trimestral la forma de pago. Normalmente la prima se calcula por periodos anuales, salvo aquellos seguros que son solo para determinado viaje o solo, por ejemplo, la mercadería que venga de Tokio a Guatemala, de puerto de Shanghái, vamos a decir, o algún puerto en Japón, vienen los vehículos asegurados hasta Puerto Quetzal. Y ahí se termina la cobertura. Esa es la vigencia del seguro y por ese seguro se paga una prima determinada. A lo mejor se paga de contado o hay casos en donde se paga durante el año o durante los primeros 6 meses del año se van pagando los abonos a la prima anual del seguro. Las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. La firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o reproducción. Como son muchos documentos los que tiene que firmar la compañía aseguradora y el gerente no puede estar firmando todas las copias y demás, a veces se usa un sello y últimamente he visto yo que es una firma electrónica, una firma estampada ahí o una imagen de la firma y eso lo tiene válido aquí en la póliza, la ley. Los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual correspondan. Normalmente las pólizas tienen un número. La póliza dice aquí póliza B, va a ser vida, a lo mejor dice el año 2024, 0010. Es la póliza 10 de vida del 2024 de tal compañía aseguradora, ¿verdad? Entonces, si hago un anexo aumentando la cobertura, digo, ya no quiero un seguro de 1,000,000, ahora lo quiero de 3 millones, se hace un anexo, un endoso, y se le agrega y se le pone el número. Este anexo es para la póliza B 2024 00010 y entonces ese es el anexo que modifica la póliza y se le agrega, ¿verdad? Y puede ser que se amplíe, digamos, yo tenía un seguro por 1 año y por la casa que tengo miedo de que tenga un terremoto, un incendio y demás, entonces en el anexo se prorroga por otro año esa cobertura. Se puede modificar el monto porque estaba muy bajo
O en el caso de los vehículos, pues se puede modificar el monto porque ya se depreció y entonces ya no vale la pena tenerlo asegurado por un precio mayor si ya el vehículo ya no vale eso. ¿Y cómo se prueba el contrato de seguro? El artículo 888. A falta de póliza, porque a veces yo no tengo la póliza, aunque me la tengan que entregar, la aseguradora no me la mandó, o la perdí, o no la he recibido. El contrato de seguro se probará por la confesión del asegurador. O sea, confesión es una declaración de parte que procesalmente sabemos que podemos citar a la empresa aseguradora por medio de su representante legal para que comparezca a declarar bajo juramento en un tribunal. La confesión del asegurador de haber aceptado la proposición del asegurado o por cualquier otro medio si hubiere principio de prueba por escrito. A veces puede ser que yo contrato el seguro, digo, miren, voy a comprar un carro en 100,000 quetzales, necesito que me lo aseguren y contrato con un agente vendedor la póliza. Y no me han emitido la póliza y yo saco el carro de la agencia y tengo un accidente. El otro día hubo un lamentable accidente de un joven que acaba de comprar la moto, creo que la compró y salió de la agencia y tuvo un accidente como a 2 cuadras de la agencia. Sin embargo, si ya se ha contratado la cobertura, aunque no se ha emitido la póliza, ya existe el contrato de seguro. En ese sentido, el contrato de seguro es consensual. Es un contrato en donde yo solicito el seguro, la compañía aseguradora me dice sí, se lo doy, pague tanto de prima. Aunque yo no haya pagado la prima, aunque no se haya emitido la póliza, ya hay cobertura porque ya inició la vigencia del seguro cuando hay el consentimiento. Es un tema de prueba en donde yo tengo que demostrar pues, o que tengo alguna correo o alguna comunicación de parte de la aseguradora en donde me dicen sí, su carro está cubierto por tal cantidad. Muchos pedimos cuando sacamos un vehículo de la agencia que nos den lo que se llama, si no tienen la póliza todavía emitida, que dura unos días en la emisión de la póliza, el resguardo de asegurabilidad, que es el documento por el cual se documenta o se puede demostrar que ya el vehículo tiene una cobertura, ya está asegurado. La vida lo mismo, ¿verdad? No es necesario que esté la póliza emitida para que exista el seguro, ¿verdad? Recuérdense que también aquí en el derecho mercantil son aplicables los principios filosóficos del 669, en donde lo que debe prevalecer es el principio de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Artículo 669 del Código de Comercio, principios filosóficos. Y aquí aplica en el seguro, es una de las instituciones o de las contrataciones o contratos en donde más prevalece o debe prevalecer la buena fe de ambas partes. Yo le tengo que hacer al seguro, a la aseguradora, una declaración clara de cuáles son los riesgos y cuál es la situación del bien o del objeto o de la persona que yo estoy tratando de asegurar. Debo ser veraz en mis declaraciones y la aseguradora también tiene que cumplir con las obligaciones que ha asumido, ambos aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes. ¿Qué clases de seguros hay? Las pólizas pueden ser nominativas. Se recuerdan que los títulos de crédito hay nominativos a la orden o al portador. Las pólizas del seguro de cosas podrán ser nominativos a la orden o al portador. Yo puedo ir a asegurar mercadería y la aseguro al portador porque yo le voy a mandar esa mercadería a mis compradores en el extranjero. Y va a ir, así como va la orden de, ¿cómo se llama? La carta de porte o el conocimiento de embarque, que es para que tengan su mercadería. El seguro a lo mejor yo lo pido, mírenmelo al portador y el que tenga la póliza de seguro en su poder es el que puede cobrarla. Porque está garantizando esa mercadería que va en tránsito y que se le tiene que entregar al comprador. Las pólizas de seguro de personas solo podrán ser nominativas. No puede emitir una póliza que no diga quién es el asegurado. Debe ser una póliza nominativa. La cesión de la póliza nominativa en ningún caso produce efectos sin la previa aceptación del asegurador. Si hay una póliza nominativa, yo aseguré esta persona. Y la póliza nominativa no se puede endosar sin que lo apruebe la compañía que emitió la póliza nominativa.
La póliza al portador, obviamente sí, pero esa no puede ser para personas, sino solo para cosas. Podrán ser nominativas a la orden o al portador, dice el artículo 889. Pero las de seguro de personas solo podrán ser nominativas. Yo no puedo asegurar, aseguro al portador, ¿verdad? Lo que le pase al portador. No, tiene que ser, aseguro la vida de tal persona o aseguro la salud de tal persona con nombres y apellidos de identificación. El asegurador podrá oponerse al tenedor de la póliza o a los terceros beneficiarios, al tenedor de la póliza o a los terceros beneficiarios todas las excepciones que tenga contra el tomador del seguro, o sea, contra el que lo contrata, sin perjuicio de otras de invocar las que tenga contra el reclamante. Cuando uno interpone excepciones, puede ser pago, puede ser prescripción, puede ser compensación. Yo a usted le tendría que pagar 500,000 quetzales, pero usted me debe a mí 500,000 quetzales. Esa es interponer excepción de compensación, ¿verdad? O le interpongo la excepción de prescripción porque usted no me dio aviso de la ocurrencia del siniestro dentro del plazo que tenía que haberlo informado según la póliza, ¿verdad? O ya pasó demasiado tiempo y ese seguro ya prescribió. Tanto contra el que tomó el seguro, el tomador del seguro, como contra el que lo está cobrando, que sea el beneficiario. Puede interponer excepciones en la aseguradora tanto contra el tomador o contratante del seguro como contra los terceros beneficiarios. Si se pierde la póliza, ¿qué pasa? En casos de que extraviare o destruyere una póliza a la orden o al portador, quien se considera con derecho al seguro podrá pedir que a su costa el asegurador o el juez del domicilio, si que él se negare, publique un aviso en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, mediante el cual se haga saber que la póliza, cuyas características se describirán de modo de individualizarlas debidamente, quedará sin valor algunos 30 días después de publicado si nadie se opusiera a ello. Transcurrido el plazo mencionado sin oposición, el asegurador deberá cumplir sus obligaciones respecto de quien justifique su derecho, aun cuando no exhiba la póliza. O sea, se me perdió la póliza de vida de mi abuelita, pero estas son las características. Y le pido yo, si se niega el asegurador, yo puedo ir a un juez de primera instancia a que publique un edicto de que se va a anular esa póliza para que no aparezca alguien más cobrando, la verdad. Y entonces se le pagará a la persona que justifique su derecho, aun cuando no exhiba la póliza. Es que yo soy el beneficiario porque yo fui designado, ¿verdad? Pero aquí, como les digo, es tema de que se puede pedirle a la aseguradora y la aseguradora debiera únicamente cobrando el costo de reposición, reponer la póliza de seguro. Reposición: si la póliza extraviada o destruida fuere nominativa, el asegurador, a solicitud y a costa del asegurado, expedirá un duplicado que tendrá el mismo valor probatorio que el original. Si es nominativa, se puede pedir que me den un duplicado a costa mía y que ese duplicado tiene el mismo valor del original. Como faltan apenas 18 minutos para que termine la hora, vamos a dejarlo hasta ahí y les voy a pedir a ustedes que por favor a continuación para la próxima clase lean el artículo primero que lean todo lo que vimos hoy, ¿verdad? Artículo 874, hoy llegamos hasta el artículo 891 y para la próxima clase por favor lean del 892. Es bien amplio lo del contrato de seguro, pero la verdad es que es fascinante. Y vamos a terminar de leer. Básicamente este es el último contrato que vemos. Después está el reaseguro, que lo vamos a explicar en otra próxima clase. Y este llega al 1019. Entonces yo les pediría a ustedes, por favor, que lean los artículos del 874 al 1019 y en la próxima clase traigan sus dudas para poderlas explicar. Veremos casos de qué pasa cuando no hay seguro suficiente o cuando suceden determinadas circunstancias con la vida del asegurado. Inclusive vamos a ver qué pasa si el asegurado comete suicidio, el asegurado de vida comete suicidio, si hay o no obligación de pagar la póliza. Y quiero que por favor todo eso lo lean en el Código de Comercio y para la próxima clase traigan sus dudas y preguntas y será un gusto responderlas. Si tienen algún tipo de comentario, pues por medio de la Google Classroom y por medio del correo de la clase, será un gusto atenderlos. And for those that are looking from overseas, hi. It's nice to see that you are watching the video. Mucho gusto, feliz noche. Vamos a ver si hay preguntas.
recibir preguntas. Solo están viendo el video. Gracias. Perfecto. Gracias a la orden. Thanks, Fernanda Marín. Ok. ¿Qué contratos entran en el examen? En el segundo, vamos a decirlo oportunamente, ¿verdad? Y mucho gusto de saludarlos. El jueves les digo qué exámenes entran. Muy feliz noche a todos. Botellita de Jerez. ¿Quién puso eso? Gracias.